Ok, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la siguiente sesión programada, denominada Desarrollo Embriológico del Sistema Cardiocirculatorio. Y tal como dice el nombre, vamos a entender cómo este bonito sistema se desarrolla desde las primeras etapas de la vida hasta las últimas etapas. Mi nombre es Rodrigo Flores, ya seguro muchos ya me conocen, y espero les guste esa clase que me tomé bien el tiempo de hacerla bien bonita. Y antes de comenzar, como lo dije hace un momento, antes de iniciar la grabación, la embriología puede ser muy pesada. De hecho, yo, igual que ustedes, para mí era una pesadilla. No me gustaba estudiar embriología de ningún sistema, porque era muy complejo, muchas fechas, muchos tiempos. Y yo decía, no, no aguanto. Pero luego aprendí de que se puede entender la embriología cuando de verdad le pones cariño. Y en este caso, como a mí me gusta el curso del circulatorio, para el circulatorio, quise hacer algo bonito para ustedes y estoy seguro que les va a ser de mucha utilidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, comenzamos. La tabla de contenido para el día de hoy son los siguientes 6 puntos. Primero veremos una introducción a la embriología, en este caso recordando un poquito de los conceptos básicos, con bonitos dibujos o bien llamativo. Luego pasaremos a hablar sobre el desarrollo tardío del corazón, que se refiere a cuando el corazón se empieza a formar, acuérdense de eso. Luego hablaremos del desarrollo del sistema venoso y las arterias, porque sí, hay una diferencia, no es que siempre una arteria y una vena crezcan juntas, mucho menos en la embriología. Luego pasaremos a hablar sobre la división de la aurícula, el ventrículo, que le ponemos primitivo porque eso fue antes de lo que existe actualmente, ¿no? Para que entendamos cómo llegó a esa ubicación que vimos en macroestructura funcional. Hablaremos también del bulbo y tronco arterioso, que dirán, ¿qué es esto, no? Yo no tengo esto. Pero van a ver que eso dio origen a estructuras que actualmente conocemos, ¿sí? Y finalmente pasaremos a hablar de la circulación fetal, ¿vale? Espero les guste mucho esta clasecita, como les dije, lo hice con cariño. Y recuerden de parte de Rodrigo, que pueden contar conmigo para todo lo que necesiten. ¿Sí? ¿Todo claro hasta aquí? Listo. Entonces comenzamos. Una introducción. Vamos a empezar con unos datos claves que son preguntas de examen. Chicos, tenemos que recordar que el sistema cardiovascular o cardiocirculatorio es uno de los primeros sistemas morfofuncionales más grandes en funcionar. ¿Sí? O sea, el embrión, lo primero que va a empezar a funcionar correctamente es el sistema cardiocirculatorio. ¿Sí? Nos han preguntado por qué a veces en la ecografía, cuando una mamá tiene que hacerse ver, hay una fecha específica donde ya puedes escuchar los latidos del bebé. ¿Sí? Eso es debido a esta relación entre el origen y el desarrollo de los órganos, que es muy diferente al funcionamiento, y el mismo funcionamiento. ¿Sí? O sea, el órgano ya se puede haber formado, pero de que funcione es diferente. No son las mismas fechas. ¿Vale? ¿Correcto? Uh-huh. Aquí pueden ver un embrión, como se ve así chiquitito, miren, con un camaroncito. Y vean que el corazoncito ya empieza a funcionar y empieza a enviar todo el flujo sanguíneo. ¿Sí? Ahora bien, el sistema cardiocirculatorio empieza a aparecer hacia la mitad de la tercera semana, aproximadamente en el día 18. Pregunta de examen. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la tercera semana? El embrión se encuentra en crecimiento, ya que, ¿qué sucede? Que ya no, debido a que ya no puede satisfacer sus necesidades metabólicas, de tal forma que va a requerir tanto nutrientes como oxígeno para su supervivencia. ¿Y de dónde obtener eso? De la mamá, ¿no? De la madre. Ahora bien, también hay que entender que el embrión que se encuentra en crecimiento va a requerir, en base a este aspecto, un método eficiente ¿para qué? Para obtener oxígeno y nutrientes. Y es por eso que cuando empieza a funcionar ese sistema, empieza a acomodarse.
de tal forma que llegue a lo que conocemos actualmente y vimos en macroestructura funcional, o sea, anatomía. ¿Y cómo logra esto? Bueno, a partir de la sangre materna, de tal forma que así también puede eliminar tanto su sustancia de desecho como el CO2. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Todo claro hasta aquí? Listo. Y para hacerlo bien dinámico, como pueden ver, hemos hecho una línea del tiempo. ¿Qué mejor entender en biología cuando tú ves una línea del tiempo, no? Todo tiene más sentido. Porque ¿de qué dice Lachman? En el día tal, se desarrolla tal cosa, bla, 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 bla. No, no, aquí no estamos para estar leyendo esos textos. Estamos aquí para entenderlo. ¿Sí? Muy bien. Como podemos ver, esa es la introducción. En la semana 1, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, el espermatozoide llegó al óvulo y una vez se implantó en el óvulo, ¿correcto? Va a pasar por una serie de procesos de tal forma que se formen lo que conocemos como es el blastocisto, que es la etapa final del óvulo ya fertilizado, el cual luego va a pasar a implantarse en la pared uterina. Miren cómo se está metiendo, ¿no? Esta es la pared uterina, o sea, en el útero de la mamá. Y hay que recordar que una vez el espermatozoide va a fecundar al óvulo, comienza el desarrollo del embrión. Y ahí está pues el famoso blastocisto. Semana 1, ¿sí? Pasemos a la siguiente. ¿Qué ocurre en la semana 2? En la semana 2 se va a formar la famosa placenta. Pero como es los inicios de los inicios, los orígenes, hablamos de la placenta primitiva, ¿sí? Además de eso, como pueden ver en la imagen, el blastocisto va a ingresar como que más profundamente dentro de la pared uterina. Y aquí, justo en este momento, se subdivide en dos capas, el epiblasto y el hipoblasto, que seguramente lo vieron en nervioso, ¿no? Que son capas embrionales generales, y que a partir de aquí se forman muchas más capas, especialmente ¿de quién? Del epiblasto. Sí, miren, aquí pueden ver cómo se está incorporando el blastocisto. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿qué sucede después? En la semana 3 es donde justo estábamos hablando al inicio. Aparece el sistema cardiocirculatorio. Como hemos dicho, ¿cuándo? Hacia la mitad de la tercera semana. Grecia, ¿qué día aproximadamente, según lo que vimos al inicio? El Día día 18. 18. Acuérdense de eso. Pregunta de examen. Eso lo preguntan de cajón. Siempre, siempre, siempre. Y como pueden ver en ese dibujito, ¿sí? Esta representación que están viendo aquí es a partir de esta. Les explico. El epiblasto, ¿vale? Como pueden verlo aquí, va a formar tres capas. Y es por eso que esas tres capas se va a llamar luego el famoso disco trilaminar, ¿no? Tri de tres capas, ¿vale? ¿Cuáles son esas tres capas? El ectodermo, que ya sabemos que de qué va a formar luego el ectodermo. ¿Qué sistema? ¿De acuerdo? El sistema Nervioso. nervioso. Y claro, como es la capa más superficial, va a formar lo que está arriba, ¿no? Luego sigue el mesodermo y el endodermo. Y de esos tres, quiero que se queden con uno solo. Incluso, mira, aquí puse el corazón cerquita. ¿Cuál de esas tres capas, según esa imagen, formaría el sistema cardiocirculatorio? ¿Mm? El El mesodermo. mesodermo, exacto. Pregunta de examen: ¿de qué capa del disco trilaminar se forma el sistema cardiocirculatorio? Mesodermo. ¿Sí? Pero ojito, ojito. También existen células de la cresta neural, o sea, que forman el sistema nervioso, o sea, del ectodermo, que también pueden contribuir al desarrollo del sistema cardiocirculatorio. ¿Se acuerdan que existe un sistema de conducción eléctrica del corazón? ¿Sí? ¿Cómo creen que existe ese sistema de conducción? Existe una teoría que menciona, que
el ectodermo y algunas capas, algunas células de la queso neural viajan al corazón y se forma a partir de ahí el sistema de conducción. No les podría confirmar, pero se cree eso. Y también tiene un poquito de sentido, ¿no? Como el corazón tiene un sistema eléctrico, que es parecido al sistema nervioso, y tiene automatismo, ¿no? Y además de eso, miren chicos, también se forma el cordón umbilical primitivo, ¿sí? No se ve aquí en la imagen bien, pero apúntenlo también, ¿va? ¿Todo claro hasta aquí? Listo. Seguimos en la semana 3, ojito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ese mesodermo le vamos a hacer un zoom. Aquí está, ¿ven? Lo rosadito es, ¿cómo se llama eso? Ectodermo. Ectodermo. Amarillo, ¿qué es? Mesodermo. Mesodermo. ¿Y azulito? Endodermo. Listo. ¿En qué se forma el sistema cardiocirculatorio? ¿En cuál de las tres? En el mesodermo. Mesodermo. Y aquí podemos verlo. Este gráfico que lo hice con PowerPoint representa un corte, en este caso coronal, de esas tres capas. Es como si fuese así. Miren. Para que se pregunte qué es esa cosa, que parecen dos ojos y una boca. Imagínense el embrión así. ¿Ya? Lo que he hecho con esta imagen es hacer esto. Como aquí está la primera capa, el ectodermo, luego aquí sí el mesodermo y aquí el endodermo, lo que he hecho es, y estamos viéndolo desde ese punto de vista. Aquí son nuestros ojos. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Listo. Ojito, no se olviden de eso, por si se preguntan o ven una imagen parecida, eso sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El mesodermo se divide en dos mesodermos, y eso lo dice Moore, ¿sí? Que a veces no se le entiende bien, pero aquí yo se lo voy a explicar bonito. Un mesodermo paraxial, que es aquel mesodermo que se encuentra más medial, más en el centro, y un mesodermo lateral, o sea que se encuentra más externo, como anatomía, ¿vale? Es como que el paraxial, como ese axial, fuese el esqueleto axial, y el lateral es como si fuese pues, el esqueleto apendicular, ¿no? La parte lateral. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Listo. Un ratito, voy a... Disculpe, mi perrito. Entonces, quedemos con esa idea. Ahora, el mesodermo lateral se divide en dos. El mesodermo lateral somático y el mesodermo lateral esprácnico. El somático va a producir una sustancia llamada la somatopregora, porque es somático. Y el esprácnico, la espracnopregora. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque, ¿qué tiene que ver eso si no estamos viendo anatomía? Porque, como dice aquí en Moore, eso se queda en Moore, el mesodermo paraxial y mesodermo lateral, ¿sí? Se van a dividir en dos porciones. Aquí está el lateral, somatopregora, y esprácnica, espracnopregora. ¿Sí? Para que se pueda entender mejor. ¿Todo bien hasta aquí? Incluso miren, con esta imagen, mesodermo paraxial y mesodermo lateral, ¿no? Un poquito más entendible. Ahora entendamos por qué. ¿Por qué es importante diferenciarlo? Porque recordemos aquí que la esplacnopreura va a originar el corazón. Va a originar los dos tubos endocárdicos, solamente vean el nombre, endocárdicos de endocardio, cuando sus células van a migrar hacia el endodermo. O sea, las células del esplácnico, que vean aquí que está como que un poco más inferior, más abajito, sus células, para que se pueda formar el corazón, esas células tienen que irse para ¿dónde? Al azulito. Del amarillo, de abajo, al azulito. Y una vez se logra eso, se forman dos tubos endocárdicos, lo que va luego a formar el corazoncito. ¿Sí? Miren, aquí pueden ver una imagen. Vean aquí.
un tubito y un tubito. Tubo endocárdico, libro de Moore, ojito, ojito, Moore, tubo endocárdico, tubo endocárdico. ¿Un ratito? Ok, disculpen un poquito. Ahí pueden verlo. Ah, ahora todo tiene sentido, pues, ¿no? Todo con dibujitos se entiende. Luego, esos dos tubos endocárdicos, ¿vale? Se van a fusionar. Vean aquí la imagen. ¿Estaban separadas? Uy, se empezó a fusionar, se empezó a fusionar, se empezó a fusionar, y el producto final de ese tubo endocárdico fusionado, porque pasó de 2 a 1, se denomina asa cardíaca. Ah, entonces, todo fue gracias a qué? Al mesodermo esprácnico con la unión de qué? Del endo, ¿cómo se llama? ¿El azulito? Endodermo. Endodermo. ¿Sí? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Se entendió, Grecia? Ujú. Listo. Muy bien, ¿ven? Todo es sencillo si lo vemos, si lo hacemos todo bien bonito. Ahora, acá datos claves. En la semana 3, a los 17 días, o sea, casi en el día 18, cuando empieza a funcionar, el mesodermo esplácnico va a dar origen a un tipo de células, las células cardíacas progenitoras, mencionados del libro de Moore, o también llamadas las células cardíacas pluripotenciales, según Lachman. ¿Sí? Nombres parecidos, sinónimos. De tal forma que luego se pueda formar el corazón y otras estructuras cardíacas. Y esto es debido también a la influencia de dos partes fundamentales, dos campos: el campo cardíaco primario, ¿sí? Y el segundo campo cardíaco. En el campo cardíaco primario, pregunta de examen, vas a encontrar las dos bandas bilaterales, ¿va? Eso es teoría, no les podría explicar así con una imagen porque no lo he encontrado, pero acuérdense de esto. Bandas bilaterales. Y el segundo campo cardíaco va a ser conformado por células progenitoras cardíacas del mesodermo faríngeo. Ojo, ¿por qué digo esto? Porque acuérdense que el mesodermo también desarrolla el sistema gastrointestinal. ¿Ya? Punto clave. No se olviden. Entonces, segundo campo cardíaco, algunas células del sistema gastro también se acercan por ahí. ¿Sí? Las cuales van a viajar en sentido medial respecto al campo cardíaco primario. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Listo. Vamos, sí se puede. Ahora bien, voy a leer esto, pero yo creo que lo van a captar al toque. Estas poblaciones migrarán a través de la línea primitiva hacia el cráneo. ¿Dónde está la línea primitiva? Por acá, ¿no? O sea, no se ve aquí, ya. Línea primitiva. Van a viajar hacia el cráneo, o sea, hacia superior, como pueden ver la flecha de aquí para acá, ¿vale? Hacia las células de la cresta neural, o sea, ya saben que es la cresta neural, ¿sí? De tal forma que se van a posicionar rostralmente, ya saben los términos de negro, rostral cara, ¿no? En la membrana oro o bucofaringia. Vean aquí el hilo de Lachman. Bucofaringia, bucofaringia. O sea, van a viajar desde el medio, como que más o menos, hacia adelante. Acá, ¿sí? De aquí para acá, ¿vale? Aquí pueden ver el mesodermo embrionario, por ejemplo, ¿no? Y también los pliegues neurales, hasta distribuirse en el mesodermo esplácnico u hoja esplácnica de la placa lateral del mesodermo. O sea, lo que hemos visto hace un momento de forma más sencilla, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, las poblaciones de los campos cardíacos van a viajar medialmente por las células de la cresta neural, van a interactuar con estas, perdón, se posicionan en la membrana bucofaringia, que es la pregunta de examen, y se distribuyen en lo que llamamos mesodermo esplácnico y mesodermo lateral, ¿no? La placa lateral del mesodermo. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Listo. Ahora bien, seguimos en semana 3. Ojo, y ahora vamos a verlo con días. Aquí son preguntas de examen fijas. Acuérdense. En el día 17 se va a formar el mesodermo esplácnico, que ya sabemos qué es. ¿Ya? Pregunta de examen.
En el día 18, la membrana orofaringia o bucofaringia, acuérdense que oro es de boca y buco también es boca, ¿vale? Solamente que depende de qué biografía, en este caso Moore dice una cosa y Lachman otra, pero es la misma estructura. Comienza a traccionarse hacia atrás continuamente. O sea, ven aquí, vamos a verlo, ¿ya? No lo veo acá. No, aquí no está. Luego vamos a verlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta membrana bucofaringia va a viajar de aquí para atrás. O sea, vean, primero viajaba las células y ahora retrocede. ¿Sí? Hacia atrás continuamente. Produciendo que esas células mesodérmicas se separen del mesodermo, ojo, y así se den origen a las células endocárdicas progenitoras. Las encargadas también de formar los tubos cardíacos. O sea, vean, son varios factores, ¿no? Aquí yo les explico un poco más detallados, perdón. En el día 20 se origina la famosa cavidad pericárdica. A ver, Lecia, cuéntame, ¿qué es la cavidad pericárdica? ¿A qué te suena? ¿Mm? Em, es el que está entre las dos capas del pericardio. Correcto. Vean, mira aquí, cavidad pericárdica. ¿En qué día? ¿De la semana 3? El día 20. Día 20. O sea, mira, apenas ya empezó a funcionar el sistema cardiorrespiratorio en el día 18. 2 días después se forma la cavidad pericárdica, o sea, recién. Mira, qué curioso, ¿no? Y mira, qué curioso aquí. Y en el día 21 recién aparecen los tubos cardíacos. Ojo, o sea, el corazón ya empieza a funcionar incluso cuando aún no terminó de desarrollarse. ¿Me dejo entender? Acuérdense, tubos cardíacos es lo mismo que decir tubos endocárdicos. Todo cambia solamente según la biografía. Y en el día 21, a medida que va pregándose el embrión, eso va a empezar a aproximarse entre sí, o sea, a fusionarse en dos, en un tubo endocárdico. Y luego va a terminar llamándose asa cardíaca. ¿Sí? Acuérdense el nombre. La asa cardíaca es la parte final de esa fusión de tubos endocárdicos o cardíacos. Y en el día 22-23 es justo donde el futuro corazón se va a dirigir hacia la cavidad torácica, la membrana bucofaringea se va hacia anterior, o sea, hacia el rostral, y ojo, el corazón comienza a latir. Es por eso que en el día 22-23 usted ya puede sentir los latidos del bebé. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Listo. Sé que puede ser mucha información, pero estamos buscando un sentido. Aquí les muestro el asa cardíaca. Y como ya terminó la semana 3, porque ya estamos en el día 22-23, pasamos a qué semana. ¿Qué semana es? Semana 4. 4. ¿Qué ocurre en la semana 4? La formación del asa cardíaca. O sea, el proceso del desarrollo tardío del corazón para que el corazón se convierta desde tubo al corazón que conocemos. ¿Sí? Nos encontramos en la semana 4. Y ojo, la semana 4 en qué día termina, vean aquí, día 28. Cuando se empieza a formar el corazón, el flujo sanguíneo ya comienza a fluir dentro de este, porque antes solamente viajaba por los vasos sanguíneos. ¿Sí? Comienza un proceso llamado bucle dextral, o sea, un proceso en el que el corazón empieza a pregarse. Bucle dextral consiste en ese sentido. ¿Ya? Se empieza a moverse. Y también ya se empieza a apreciar las aurículas y ventrículos primitivos derechos e izquierdos. Vamos a ver poquito a poquito. ¿Se ve bien? ¿Me confirmas? Sí, sí se ve. Listo. Mira, el asa cardíaca, ¿vale? O el tubo endocárdico o cardíaco, tiene dos porciones, una porción superior y una porción inferior. La porción superior la vamos a llamar porción cefálica y la porción inferior la porción auricular. ¿Por qué? ¿Cómo se llama esto según el dibujo? Au, Aurícula. aurícula. Pero, ¿no te parece algo raro? ¿Por qué la aurícula está abajo si se supone que es arriba? Pues, ¿no? Lo hemos visto en macroestructura. Ah, vamos a ver cómo se logra, ¿va?
esta porción cefálica, fíjate bien, va a pasar va a viajar o se va a modificar en tres sentidos: hacia ventral, hacia caudal y hacia el lado derecho. O sea, mira aquí, hacia ventral, o sea, hacia la pancita, porque aquí sería la pancita, ¿no? Ahí está la pancita. Hacia ventral o anterior, hacia caudal, o sea, hacia abajo, ¿ves? Mira cómo está bajando. Y hacia el lado derecho. Es como, acuérdate, es como si estuviese viendo el corazón al frente. Si tú lo volteas, tu lado derecho se invierte. Y fíjate, ahí está el lado derecho. ¿Sí? La porción cefálica se va hacia ventral, hacia caudal y hacia el lado de pecho. ¿Sí? Es el lado derecho. Ojo, es el lado derecho. ¿Ya? Y la porción auricular en sentido contrario. No va a ser ventral, va a ser dorsal, hacia la espaldita. Hacia craneal, o sea, hacia arriba. ¿Y hacia qué lado? Izquierdo. 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 Ah, mira. Pregunta, ¿ya tiene forma de corazón, sí o no? Sí, más Ya, o menos. ya parece, pues, ¿no? Ya más o menos. Y mira, aquí seguimos viendo. Aquí está pues el embrión. Mira el corazoncito. Al final, después de todo ese proceso, las aurículas, que son las que están en el ojito, van a subir y los ventrículos van a bajar. Y mira, todo eso dentro de la cavidad pericárdica. Mira qué curioso. Y eso cómo terminó de desarrollarse. Y mira, ¿qué ves aquí? Intestino anterior. Ah, pues hay figuras que migra, pues, ¿no? ¿Se entendió hasta acá? Listo. Bien bonitos cardios, ¿se dan cuenta? De hecho, miren, les comento algo personal. De todas las especialidades, como ustedes ya saben, yo ya estoy por terminar la carrera, pero de todas las especialidades me quiero inclinar también por motivo de alguien que me ha motivado a cardiología, porque me encanta cardio y me gusta profundizar. Ahora, ¿no están conformes con lo que hemos visto? Vamos a ver un videíto. ¿Se ve? ¿Me confirma, Grecia? Sí, sí se ve. Mira, aquí está. Segunda tercera semana de gestación. Se fusiona y empieza a girar. El bucle de extra. La aurícula sube y el ventrículo se queda abajo. ¿Se vio? ¿Sí? Mira, vamos a hacer paso a paso. Primero tubo endocárdico, se fusiona. Luego se forma el asa cardíaca. El asa cardíaca, ojito, pregunta de examen anatómico, tiene diferentes porciones. El más superior es el tronco arterioso. ¿Ya? Acuérdense, tronco arterioso porque parecen dos tronquitos, dos cuernitos. Luego sigue el bulbo, ¿ya? El que está debajo. Y luego siguen los ventrículos. O sea, el ventrículo primitivo, que aquí se vería como ventrículo derecho, el más superior, y el ventrículo izquierdo, el más inferior. Y finalmente termina en la aurícula. Y esas puntitas que están viendo aquí son los senos venosos. ¿Ves? Se empieza a formar, cambia de posición, ¿ves? El ventrículo derecho que estaba arriba bajó, y el izquierdo, ¿qué pasa? Subió. ¿Para qué? Para que esté el lado izquierdo y el lado derecho. Y luego las aurículas, mira, al final, va subiendo, va subiendo. Ajá. ¿Se vio? ¿Sí? Listo. Sigamos. Ya estamos casi en la mitad, no se preocupe. Ahora bien, seguimos en la semana 4. La semana 4 es un momento decisivo, como pueden ver aquí, ¿no? En la semana 4, así como se forma el corazón y cambia su posición, también empieza a dividir el corazón primitivo, ¿sí? En aurículas y ventrículos. En la semana 4, hacia el final, se van a formar dos estructuras importantes. Los cojinetes o almohadillas endocárdicas, que se preguntarán, ¿qué es esto, no?
Eso se conoce como futuramente como las válvulas auriculoventriculares, o sea, no, perdón, funcionan como válvulas auriculoventriculares, ¿vale? Antes de la que se forme la válvula mitral y la válvula tricúspide, son como que predecesoras de estas, y son estas, miren. ¿Ven ese voltito? ¿Sí? ¿Se ve? No se ve. Ya, ese bultito son los cojinetes endocardíacos auriculoventriculares, porque antes no había válvulas, solamente había músculo que controlaba el flujo sanguíneo del bebé. Entonces, por eso se dice que son predecesores. Y aparte de eso, se forman pues canales auriculoventriculares derecho e izquierdo. Derecho del corazón derecho y izquierdo del corazón izquierdo. ¿Ya? Y aquí en el grafiquito se ve cómo cambia la forma, cómo el flujo sanguíneo ya está fluyendo, empieza a girar, se empieza a dividir, ¿no? Y se forma lo que estamos viendo acá. ¿Hecho? Ujú. ¿Se entendió? Listo. Ahora, esto es una lectura que en sí, yo lo redacté como tal. Me basé en el libro de Murray Lackman, porque sí, es una lectura asociada a la embriología del sistema cardiocirculatorio. Es un borrador y en este caso, como ustedes han escrito en este curso que no sé si le comentó Fabio, pero lo más seguro que sea uno de los últimos cursos que voy a dictar, porque ya luego tengo que entrar a hacer prácticas, les voy a dar a ustedes, que siempre me han apoyado en esto, esa lectura completa, detallada de la embriología del sistema cardiocirculatorio, ¿sí? Y bueno, espero les sirva de mucha utilidad. Un momentito, algo suena. Ya. Y nada, espero les guste. Bueno, como puse en la lectura, las válvulas que conocemos hoy en día comenzarán a desarrollarse a partir de la formación de señales de inducción, procedentes de una estructura llamada miocardio, del mismo canal auriculoventricular, siendo un segmento complementario de células endocárdicas internas quienes experimentan una transformación epitelial mesenquimal. Puede sonar complejo, pero eso es el resumen de incluso las palabras en negrita que preguntan en el examen. Formando el tejido de los cojines endocárdicos auriculoventriculares, que ya hemos visto, lo cual es un factor esencial para formar válvulas y tabiques del corazón. ¿Sí? Ah, ojito, detalle, voy a aclararlo. Esta lectura que están viendo, yo lo hice manualmente, no utilicé inteligencia artificial, de hecho no existía en aquel entonces la inteligencia artificial, fue 2000 y tantos, recién estaba comenzando lo de ChatGPT, así que les voy avisando eso, yo mismo lo redacté, no quiero que piensen que no, que usé IA o algo así, lo cual es muy común ahora. Y se van a dar cuenta, ¿todo claro aquí? ¿Sí? Listo, ahora vamos a hablar del sistema venoso. El sistema venoso se desarrolla entre la semana 4 y semana 8. Pero esto puede variar, es por eso que yo les coloqué de esa forma los colorcitos, ¿vale? Ahora bien, existen tres tipos de venas: las venas vitelinas, las venas umbilicales y las venas cardinales. Esos tres tipos de venas son las que van a encontrarse en el embrión, ¿va? Y van a derivar muchas de las venas que hoy día conocemos. Hablemos de las venas vitelinas. Las venas vitelinas van a pasar por un septum llamado el septum transverso, que es el encargado, o sea, es aquel septum o división que se encuentra justo atravesando la irrigación del intestino, que ya hemos visto que está muy cerca del corazón, y el seno venoso. ¿Va? Ya saben qué estructura estamos hablando. Seno venoso queda la parte inferior de qué cosa? La parte inferior de el corazón, en aquel entonces, antes de las aurículas. ¿Va? Muy bien. ¿Qué van a hacer las venas vitalinas? Como pueden ver aquí señaladitos, incluso yo les señalé bien bonito, dibujito. Van a drenar la sangre pobremente oxigenada, o sea, es sangre venosa, del saco vitelino. ¿Por qué creen que se llama vitelina? Porque es en el saco vitelino. Ahí saben, esa pancita que están viendo aquí, ahí va a estar la sangre de la vena vitelina.
¿Y cuál es lo clave de estas venas vitalinas? Que van a formar las famosas venas del hígado. Existen dos venas vitalinas, la izquierda y la derecha. La izquierda se va a desarrollar, pero luego va a desaparecer. Porque dijo, no quiero formar, me quedo así nomás. Pero la vena derecha, vitalina, va a formar la mayor parte del sistema portehepático, un sistema drenoso multifuncional que asegura que los productos de desecho sean eliminados a nivel hepático y evite la toxicidad. Y una parte de la vena cava inferior, o sea, miren, wow, vena vitrina ya te formó la vena cava inferior, que es la que está en la aurícula derecha, en la parte inferior, ¿no? Y sistema portehepático, ¿sí? Punto clave. ¿Se entendió? ¿Sí? Listo. Ahora pasemos con las venas umbilicales. Las venas umbilicales se van a encargar de llevar la sangre oxigenada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de umbilical. La vena umbilical se va a encargar de transportar la sangre oxigenada desde la placenta hacia el conducto venoso. Ya vamos a ver qué es el conducto venoso, o se me asusta. Placenta, ustedes ya saben, es todo lo que está afuera, todo lo que rodea el feto. Conducto venoso, vamos a ver luego qué es. Luego, esta vena umbilical, luego del nacimiento, se va a convertir, no, perdón, ese conducto venoso, ¿vale? Se va a convertir luego en el famoso ligamento redondo del hígado, o ligamento venoso, ¿va? ¿Por qué? Porque acuérdense que al final, ¿qué va a pasar con la vena umbilical y la arteria umbilical? ¿Se? ¿Cor? ¿Qué pasa? Si es umbilical, se cor, se corta, se crampa, ¿sí? Por eso dice que se va a convertir en un ligamento, porque ya no va a tener funcionalidad. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Y hay un dato. La vena umbilical y la vena vitelina, o sea, la que queda a la derecha, también va a formar lo que conocemos como es la vena cava inferior. O sea, para que la vena cava inferior se forme, necesitas la vena vitelina y la umbilical sí o sí. ¿Sí? Curioso. Y ahí está señaladito, por ejemplo, aquí, cómo es la umbilical, porque está sacando hacia dónde, hacia la placenta. Ahora hablemos de las venas cardinales. Las venas cardinales son son tres. La vena cardinal anterior, que se va para adelante, la vena cardinal común y la vena cardinal posterior. ¿Vale? Las venas cardinales en conjunto forman el sistema de drenaje venoso principal del corazón, del embrión. Lo que va a hacer esas venas cardinales es drenar la sangre pobremente oxigenada del cuerpo del embrión. Y son las más importantes como venas del embrión, ya que formarán las principales venas del cuerpo. ¿Sí? De esa forma. Por ejemplo, la brachiocefálica, la vena cava superior, también parte de la vena cava inferior, o sea, ojitos, la vena cava inferior es pituca, tiene muchas fuentes. La vena ácigos, la vena renal, y como dato, la vena cardinal anterior y la común, o sea, esta de acá y esta de acá, van a formar la vena cava superior. Y esa es pregunta de examen. A ver, Grecia, cuéntame. ¿Qué venas se tienen que fusionar para formar la vena cava inferior? Según lo que hemos visto. Am, ya la vitelina y la umbilical. Vitelina y umbilical. Pregunta de examen. ¿Y qué venas se tienen que fusionar para formar la vena cava superior? La cardinal anterior y la cardinal común. Listo. Con que tengas eso claro, ya tienes dos preguntas de examen resueltas, porque eso es lo que más pregunta. ¿Sí? ¿Se entendió? Listo. No bien, disculpen si me emociono, es que esto me trae mucha nostalgia. Yo amé estudiar circulatoria. No soy presumido ni nada, ojo, sino que me gusta y me alegra mucho poder compartir eso así bien bonito porque me hubiese gustado que me explicaran así. Como les dije, el conducto venoso
se va a convertir en ¿qué? En ligamento venoso. ¿Qué es el conducto venoso? El conducto venoso es como un tipo de bypass, o sea, un cortocircuito que va a comunicar la circulación del hígado y la sangre más oxigenada que pasa por la vena cava inferior. ¿Ven este gráfico? ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, sí se ve. Listo, mira. El conducto venoso es justo este de aquí. Pregunta, solamente viendo la imagen, ¿atraviesa el hígado o no atraviesa el hígado? ¿Sí? Sí. Atraviesa. Y mira, mira su origen. Porción de la vena umbilical. O sea, la sangre de la mamá viaja, entra porque es la sangre de la placenta, llega por el conducto venoso, y ojo, es sangre oxigenada, ¿vale? Y luego llega ¿a dónde? A esa porción, donde luego va a ser la vena cava infe, Inferior. inferior. Y vamos a ver ahora en circulación fetal, no te preocupes, no te confundan mucho por el gráfico. ¿Se entendió eso acá? Listo. ¿De acuerdo? El conducto venoso luego el ligamento venoso. ¿Por qué? Por el clampado del cordón umbilical. ¿Sí? Porque imagínense, aquí está. Aquí es el ligamento umbilical y el cordón umbilical, ¿sí o no? ¿Qué pasa si tú cortas el flujo sanguíneo? ¿Seguirá pasando flujo sanguíneo por el conducto venoso? ¿Sí o no? Mm, no. Entonces se queda sin sangre, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa con el conducto venoso? Se va a convertir en un ligamento, o sea, un tejido adicional, un residuo, ¿sí? De esa forma. Y miren, eso pasa en la séptima semana aproximadamente, aquí les dejo la imagen, ¿sí? Ahora hablemos de las arterias, falta poquito, no se preocupen. Estas arterias son más fáciles. Existen diferentes tipos. Existen las arterias intersegmentarias, las arterias vitelinas y la de los sarcofaringios, ¿sí? Vamos a ver cada una. Las intersegmentarias son también llamadas las de la aorta dorsal. Se llaman aorta dorsal porque con el dorsal de aquí viene de espalda, ¿no? ¿Y qué encuentras en la espalda? La columna vertebral. Entonces todo va a ser de acuerdo a la ubicación. Existen arterias de la aorta dorsal cervicales o intersegmentarias cervicales, torácicas, abdominales y sacrales. Las que son cervicales son las arterias vertebrales, que sí ya conocen por neuro, ¿no? ¿De qué se cargaban las arterias vertebrales? De alimentar al polígono de... El No, polígono de Willy. no. Hay arteria basilar. Vacilar. ¿Y la arteria basilar de qué parte es? Del polígono de... Polígono de Willis. Correcto. Ah, ven, mira, ahí está. Ahí está la respuesta. Las arterias torácicas son las de las arterias intercostales. ¿Se acuerdan que vimos en anatomía que las arterias intercostales son aquellas que están entre las costillas, que siempre van juntitas incluso con el nervio? ¿Sí? Y la vena. Ahí está la aplicación. Las abdominales, bueno, o lumbares, incluso la arteria ilíaca común del quinto par. Y las arterias sacrales. ¿Sí? ¿Se entendió? Y no olvidar que esas arterias intersegmentarias, esas son las ramas gigantes. Las pequeñas ramitas, porque eso va a generar hasta más de 30 divisiones, como pueden verlo aquí, son nombres mucho más profundos que van a, o se conocen luego en la anatomía. ¿Vale? Listo. Muy bien. Ahora pasamos con las arterias vitelinas. Ajá. O sea, igual que de las venas, también existen arterias. Y como son vitelinas, tienen que ver con qué cosa, en este caso, con todo lo que es hígado o gastro, ¿no? Gastrointestinal, todo lo que sea es irrigación. Tronco celíaco, que va a irrigar el intestino anterior, la arteria mesentérica anterior o superior, el intestino medio, y la arteria mesentérica inferior, también va a irrigar el intestino medio. Ya luego van a saber qué es anterior, medio y posterior, no se preocupen. Pero fíjense aquí,
¿Se han dado cuenta que justo es como si fuese el abdomen del embrión? ¿Sí? Parece, ¿no? Es porque hay el vitelino, porque tiene que ver con gastro, acuérdense, vitelino de gastrointestinal. ¿Sí? ¿Se entendió? Es por eso que decimos conducto venoso, porque el conducto venoso, ¿dónde está? En el hígado. Y el hígado es un órgano gastrointestinal, ¿no? Todo tiene sentido. Ahora, en cuanto a las arterias umbilicales, solamente hay que entender que luego van a ser cortadas en el nacimiento, ¿no? Al nacimiento. Casi cerca del nacimiento también se van a empezar a formar. Existen dos, proximales y distales. Las proximales van a formar las arterias ilíacas internas y las arterias vesicales, todo lo que sea pues parte inferior, vesicales de vejiga, ilíacas internas, las que irrigan los miembros inferiores, y las distales van a formar los ligamentos umbilicales medios. Y no olvidar que la arteria umbilical transporta sangre escasamente oxigenada. ¿What? Ah, o sea, es lo opuesto. Es arteria, pero envían sangre escasamente oxigenada. En cambio, en la vena umbilical, ¿qué decía? Sangre oxigenada. Oxigenada. Entonces, Grecia, si te preguntan, ¿qué vaso sanguíneo conformante del cordón umbilical se encarga de transportar sangre oxigenada? ¿Qué vas a decir? La vena umbilical. Y si te preguntan la que es escasamente oxigenada, ¿cuál va a ser? La arteria umbilical. Correcto. ¿Sí? Mira, y no no podemos confundir. Decimos, arteria es oxígeno, entonces, arteria. Pero no es así. Cambia la cosa. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Listo. Ahora, también es bueno que repasen un poco lo que son los arcos aórticos. Sin embargo, aquí yo les sugiero que eso es más memoria. ¿Va? Solamente quiero que entiendan que existen 6 arcos aórticos, sin embargo, el quinto desaparece. Por eso ven aquí, 1, 2, 3, 4, 6. ¿Sí? Y como pueden ver aquí, esas son las derivaciones de cada uno. Por ejemplo, el arco aórtico número 1 va a formar las arterias maxilares. ¿Maxilares de qué viene? ¿De dónde viene el nombre? Maxilar. De el hueso de la ca de la cara, el hueso maxilar, ¿no? Entonces ahí va a empezar a llegar el primer arco aórtico. Segundo arco aórtico, arteria hioidea y del estribo. ¿Qué es el estribo, Grecia? ¿Te acuerdas? El estribo era el de los oídos. ¿Cómo? Era el de los oídos, el más pequeño, el hueso más pequeño. Exacto. Va a irrigar dentro de la oreja. Mira, tercer arco aórtico, arteria carótida común y primera porción de las carótidas internas. Ya sabemos qué es eso, pues, ¿no? Las carótidas, lo que son el cuello. Cuarto arco aórtico, del lado izquierdo, callado aórtico. Ya hemos visto en anatomía, el cuellito donde recién comienza la aorta, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Se entendió? ¿Sí? Aquí la imagen referencial, pero eso sí es memoria. Eso sí memoria, chicos. No puedo explicarles mucho porque es leerles nuevamente todo. ¿Va? Ahora, aquí hacemos una pausa. En la semana 5, ya estamos por terminar, estamos en el penúltimo tema, hablamos de las tabicaciones de las cavidades cardíacas. Empezamos con la tabicación intraauricular, o sea, de las aurículas. ¿Qué es lo que va a pasar? Y aquí también está todo en la lectura que le voy a pasar luego de cortesía de mi parte. ¿Va? Primero lo que tiene que formar para que las aurículas se dividan es un septum, que es el septum primum, ¿sí? Acuérdense que las aurículas en un inicio están separadas, o sea, están unidas. Y para que se separen, tiene que formarse un septum, o sea, un tabique.
¿ya? Así como el tabique nasal, que es para dividir las fosas nasales, igualito, tabique. El tabique primo, o septum primo. ¿Qué va a pasar con el septum primo? Va a comenzar a crecer hacia inferior. Ese es el septum primo. Comenzó de aquí y bajó. Desde el techo de la aurícula primitiva en dirección a los cojinetes endocárdicos, auriculoventriculares. ¿Se acuerdan de estos? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Me confirma, Grecia? ¿Sí? Sí, sí se ve. Viaja de la parte superior aurícula hacia los cojinetes endocárdicos, dorsales o auriculoventriculares, apellido mismo. ¿Sí? Siendo este último el que participa en la formación de la porción membranosa del septum auriculoventricular. Importante, no nos olvidemos esto, porque ahorita vamos a ver el del ventrículo. Porción membranosa. En sus procedentes de crecimiento comenzará a formarse una abertura grande, como pueden ver aquí, un huecazo, ¿no? Va a quedar un hueco. Y este hueco, como se originó a partir de ese septum primo, también va a tener el mismo nombre, pero foramen primo. Así como decían los forámenes o agujeros del cráneo, lo mismo. ¿Sí? Va a haber un agujero entre el septum primum y los cojinetes endocárdicos auriculoventriculares. Pero ojo, no se van a terminar de fusionar. ¿What? Se supone que debía fusionarse, ¿no? Ahorita vamos a ver. Pero hasta aquí, ¿se entendió? Listo. Semana 5. En la semana 5, creo que seguimos igual, ¿no? Sí, seguimos igual. En la misma semana, ¿qué va a pasar con ese foramen? Un dato particular de ese agujero foramen es que actuará como un cortocircuito. Como pueden ver ahí en la imagen, quiere decir que aún así va a pasar flujo sanguíneo. ¿Sí? Va a haber pequeños restos. Es decir, permitirá el paso del flujo sanguíneo oxigenado que llega de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. ¿Por qué flujo sanguíneo? Porque recordemos que cuando comienza a funcionar el corazón, ¿en qué semana? En la semana 3. Ah, o sea, el flujo sanguíneo igual va a tener que pasar, a pesar que no se haya terminado de dividir, ¿sí o no? Ujú. Y ese cortocircuito va a ser temporal, desde la aurícula derecha hasta la aurícula izquierda. Luego, este va a comenzar progresivamente a reducir su tamaño. Como pueden ver aquí, se hizo más chiquito. De lo que era antes, un huecazo, pasó a algo mucho más chiquito. ¿Sí? Y va a empezar a formar el tabique auriculoventricular primitivo. Pero antes de que se desaparezca, su parte central comenzará a aparecer una serie de zonas como perforaciones, que es lo que estamos viendo aquí, hasta formar otro foramen, llamado el foramen secundo. Ah, o sea, otro foramen, ojito. Y este último va a ser el que se va a mantener como cortocircuito de la sangre oxigenada, desde la aurícula derecha hasta la aurícula izquierda. O sea, el primo fue temporal, solamente fue como un predecesor que luego se fue. ¿Quién se va a quedar con la batuta? El segundo. Y aquí se ve, vean la división, era un foramen primo, pueden verlo, y aquí vean, perforaciones del septum primo durante el desarrollo del septum segundo. Ah, a ver, sigamos. Ah, porque sí, va a aparecer un septum segundo también, pero un foramen segundo. Ojo, hay foramen segundo, pero también hay septum, pero el septum es como que después del foramen, no es como que como el primo. Primero fue el, ¿cómo se llama? Primero fue, en el primum fue primero tabique y luego fue hueco, o sea, foramen. En el secundum es lo opuesto. Primero fue foramen y luego fue septum. Ahorita van a ver. Ven aquí. Primum va desapareciendo y mira quién queda. ¿Cómo se llama Grecia? ¿Cómo dice aquí? Foramen, Foramen secundum. secundum. Ajá. Y mira, después de que se forme el foramen, mira quién recién aparece. ¿Cómo se llama esto? El septum secundum. Ajá.
Interesante, ¿no? O sea, no es como lo mismo que el primo, lo que cualquiera puede pensar. Incluso yo les comento que yo incluso me equivocaba en esto. Pero luego de verlo muchas veces, ya se hizo como que un pan de cada día, literalmente. ¿Se entendió? Listo. ¿Y qué pasa con el septo segundo? Bueno, va a crecer durante la quinta y sexta semana, desde la pared ventrocraneal muscular, o sea, la parte superior, ¿no? Hacia la aurícula derecha, o sea, más para este lado, ¿no? Que es hacia la aurícula derecha, pero inmediatamente, inmediatamente una vez desaparezca el septum primo, porque vean, aquí estaba grande, ahora se hace más chiquito primo, ¿no? Porque mira, aquí está. Era grande, quizá. Aquí era grande el septum primo, y mira, ¿qué pasó? Se hizo chiquito, porque ya está desapareciendo. Esa estructura que es el septum secundum va a formar de manera incompleta las aurículas, o sea, aún así sigue separadas. Qué lío, ¿no? Originando un nuevo agujero llamado el agujero oval o foramen oval. Es súper importante en la circulación fetal porque también va a ser un cortocircuito. ¿Qué es un cortocircuito? Así como el conducto venoso. Un cortocircuito en definición sería un medio donde viajaba algo, pero después de un momento va a dejar de funcionar. ¿Sí? Es algo temporal. Logrando así que la mayor parte de la sangre oxigenada alcance la aurícula derecha y llegue a la aurícula izquierda. O sea, aún así el flujo sanguíneo va a seguir pasando. Aquí pueden ver, ¿no? Miren aquí, aquí. ¿Sí? ¿Se entendió? Ay, perdón. Mucho hablar también me da ganas de bostezar. Y para finalizar con la parte auricular, que es la más compleja, una vez se dé el nacimiento, ese foramen oval va a empezar a experimentar un cierre. O sea, por fin se va a cerrar, pero recién cuando nace el bebé, debido al cambio de presión que se da por la aurícula derecha. Y eso vamos a ver en circulación fetal, ahorita. Aproximadamente en un periodo de 3 meses, la válvula del agujero oval, o sea, después del nacimiento, comenzará a fusionarse con el septum secundum, formando así la fosa oval, que fue un recuerdo de que existió ahí un agujero, ¿no? Una fosa es como que un hundimiento, pero no es un agujero perfecto. Y así se logra la división de la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Incluso pueden existir alteraciones congénitas en donde ese agujero oval, se ve ahí, no se termina de unir, o sea, no se vuelve una fosa oval, y eso puede producir incluso que el bebé tenga dificultad para recibir sangre oxigenada. También es algo que puede ocurrir. Uh-huh. También se le conoce a esta patología como fosa oval permeable, ¿no? Porque aún sigue pasando flujo sanguíneo. ¿Se entendió hasta acá? Listo. Y la tabicación interventricular es mucho más sencillo. Solamente hay que entender lo siguiente. La tabicación de los ventrículos, o sea, lo que divide ambos ventrículos, como pueden ver ahí, esa cosita, o también llamado el tabique interventricular, se logra por dos componentes de ese tabique. Una porción muscular y una porción membranosa. La membranosa va a crecer desde arriba del cojete endocárdico para abajo, y la muscular desde abajo hacia arriba. La parte muscular es la porción más grande, aquí pueden verlo clarito, forma la mayor parte del septum o tabique interventricular, proviene del vértice ventricular, o sea, de la puntita, ahí está, ¿no? O surco interventricular, y va a separar a ambos ventrículos, ¿no? Mediante un foramen que antes existió, que es el foramen o agujero interventricular. Y el membranoso es esta pequeña porción derivada del cojín endocárdico o ese cojín endocárdico, que luego se va a fusionar y luego va a ser dividido el corazón en dos, ¿no? Y así es mucho más sencillo. ¿Se entendió? Disculpen si pregunto mucho si se entendió, porque yo quiero que después de esta clase ustedes lo dominen. Y bueno, hablando de la división del bulbo y tronco arterioso, para empezar, estos son
Esto se logra gracias a la célula de la cresta neural que mira mediante el tercer, cuarto y quinto arco faríngeo a nivel trocar y bulbar. No hay mucho que hablar aquí, pero lo que quiero que entiendan es que del bulbo y del tronco arterioso se forman el septum aortopulmonar, o sea, esa división que divide la aorta y la arteria pulmonar o tronco pulmonar, los vasos que salen de los ventrículos, ¿vale? Y en un momento van a ser unidos por un ligamento, un conducto, así como el conducto venoso, pues llamado conducto arterial. Y ahorita vamos a ver eso. Aquí les dejo los derivados de los arcos faringios y de este caso. ¿Se ve el videito? Sí, sí se ve. Vale, ojo, el video es sin sonido, ¿va? Así que no se preocupen. Y voy a acomodar la imagen porque si no, no me deja usarlo con el mouse. ¿Un ratito? Bien. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Aló? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Vale, vale, gracias, perdón, no había escuchado bien. Ok, miren, vamos a hacer una recopilación de todo lo que hemos visto, pero de forma más visual. El bebé con su placenta. Ahí está el flujo sanguíneo. A ver, solamente viendo la imagen. Grecia, cuenta. Según, se supone que eso es el cordón umbilical, ¿no? Y aquí es la arteria y la vena, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Cuéntame, según lo que ya hemos repasado, ¿cuál de esos dos, según el color, sería la vena umbilical? ¿La roja o la morada? Fíjate bien la anatomía. Ah, Vena umbilical. Lo que luego va a llegar a dónde? A un conducto B. mm, Te doy una pista. Mira, voy a hacer un zoom. ¿Qué es esto? El y el ah, riñón. no, ese es el riñón. Ay, ¿Ese, sí. ese qué es? El Ah, el hígado, sí. hígado, exacto. ¿Y qué pasa por el hígado? ¿Qué hemos visto en la embriología? Un conducto. ¿Cómo se llama ese Sí, conducto? no recuerdo muy bien el nombre. Ah, el Conducto B, conducto venoso. venoso. Entonces, si Sí, es un sí. conducto venoso, ¿cuál de estas dos sería la vena umbilical? Ah, el rojo. El rojo. Por descarte, ¿cuál sería la arteria? El rosa. Exacto. Bueno, rosa o morado. Yo soy medio daltónico. Entonces, solamente viendo esto, o sea, solamente viendo la imagen, ¿cuál parece que envía sangre oxigenada? ¿La vena o la arteria? Em, la vena era la de la sangre oxigenada. Vena, exacto. Incluso esa mía más rojita. Aunque no deberíamos guiarnos de eso, pero se entiende, ¿sí o no? Claro. ¿Y te acuerdas que hemos dicho algo al inicio del curso? ¿Qué es una vena? ¿Un vaso que llega al corazón o un vaso que sale del corazón? Un Allá. vaso que Que refleja. llega al corazón, Llega al corazón, exacto. ¿Y la arteria qué es? Un vaso que sale de él. que sale. Ah, ¿ves cómo se aplica lo mismo? A pesar que estamos en embrio, se aplica lo mismo. No cambia nada. Vamos a seguir viendo, ¿va? Mira, listo. Fíjate el flujo sanguíneo. ¿Te acuerdas que hablamos del foramen oval? Sí. Sí. Ya. ¿Qué estructura de que dividiera las aurículas forma el foramen oval? ¿Qué septum?
es el último septum en formarse? ¿El C? El segundo, Segundo. Acuérdate, porque ¿qué fue primero? ¿El segundo qué fue primero? ¿El agujero o el septum? el septum, No, no, no. A ver, ¿no? repasemos. El primum sí es en el orden lógico. Primero es el tabique, o sea, el septum, y luego es el agujero. Pero en el segundo ocurrió lo opuesto. ¿Cuál es primero? ¿El Ah, septum aquí, o el agujero? el septum. El agujero. Ah, sí. A ver, vamos a dibujarlo, ¿ya? Mira, a ver, voy a apuntar. ¿Se ve el lápiz? ¿Sí? Sí, sí se ve. Ya, mira. En el primum, primero fue, ¿qué cosa? El septum, lo lógico, y luego fue el agujero o foramen. Y en el secundum es lo opuesto. Entonces, si es lo opuesto, ¿qué será primero? Ah, el agujero y luego el septum. Exacto, y luego el septum. Entonces, ¿quién fue el último en desarrollarse de El todos? septum. El septum C. Secundum. ¿Y cómo es un septum? ¿Qué es lo que va a dejar? Un agujero nuevo. ¿Cómo se llama ese agujero? El foramen oval. Exacto. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Listo. Vamos a seguir bien. Perdón, el videito tengo que salir. Ahora sí. Ya está. Fíjate en el movimiento de las flechas. Si es un agujero, la sangre que va a pasar del corazón derecho va a pasar al corazón izquierdo, ¿no? ¿Sí? Ajá. Y mira, aparte del conducto venoso, que ahí está, o también llamado ductus, ¿ya? También hay otro Ah, ductus, el ductus arte. arterial. ¿Sabes qué es el ducto arterial? Era aquel conducto que en un entonces, ¿vale? La aorta y el tronco pulmonar se comunicaban. Pero luego del nacimiento, al igual que el conducto venoso, se convertía en un ligamento, o sea, se cierra. ¿Me dejo entender? Es por eso que ya no se mezcla. ¿Y quieres saber por qué ocurre esto? ¿Te da curiosidad? ¿Por qué se cierra ahí? Sí, sí. Cuando el bebé está dentro de la pancita de mamá, está en un líquido, ¿no? Dentro de la placenta. ¿Sí o no? Sí. Pregunta, si está en un líquido, ¿podrá respirar? No. No. ¿Ves que esos pulmones están funcionando o están apagados? ¿Están apagados? Exacto. Y mira, ¿te das cuenta de este vaso? Este vaso es el que va a alimentar ambos pulmones, ¿sí? Claro. Ya, ¿qué es lo que pasa? Cuando el bebé nace, va a tener su primera respiración. Entonces, como el pulmón va a trabajar, ese líquido que estaba llegando a los pulmones, que no hacía nada, ¿vale? Va a retornar, provocando que esa fuerza de presión, ¡pum!, cierre ese ductus arterioso. Y así se logra esa división de aorta y tronco pulmonar. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. ¿Así? Entonces, ¿cuáles son los dos momentos importantes, incluso vamos a verlo luego, para que pasemos de la circulación fetal a la circulación postnatal? El cierre del ductus arterial y el cierre del conducto venoso. ¿Gracias a qué? Al camplaje del cordón umbilical. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Listo, mira, ahí te dejo un gatito para que veas cómo es el flujo sanguíneo en aquel entonces. Bien curioso, ¿no? Ujú. Y aquí te dejo un grafiquito explicando lo mismo que ese video. No voy a leerlo mucho, pero quiero que veas cómo aquí te dejo el recorrido y del agujero oval, en aquellos y ventrículo derecho. Al final, toda esa sangre que se envía
nuevamente a la placenta de mamá, o sea, ese desecho, ¿sí? Va a viajar en las arterias umbilicales, ¿vale? Ujú. Y quiero que observes algo más. Fíjate, acá lo dice contenido de oxígeno, ¿no? Hay contenido elevado, medio y bajo. Fíjate, de los tejidos del cuerpo sí llega sangre baja en oxígeno, pero también hay sangre oxigenada. ¿Es? De aquí, porque es de mamá, ¿no? De la mamá. O sea, hay una mezcla, te das cuenta aquí, de que de sangre oxigenada con sangre desoxigenada, ¿sí o no? ¿Me dejo entender? Y de esa forma Sí. se logra que el corazón y todos los órganos sigan funcionando correctamente. Porque si llegara todo sangre desoxigenada, pregunta, ¿convendría o no convendría? No convendría. No convendría, porque no, si no hay oxígeno, ¿un ser puede vivir o no? No. No, claro que no. Y mira lo que pasa cuando nace el bebé. Ah, primera respiración, es por eso que lloran, porque les duele, ¿sí? Por eso que lloramos cuando nacemos, y existe cambiaje del cordón umbilical, provocando que ese flujo sanguíneo se invierta. O sea, por ese cambio de presión de los pulmones, o sea, un corte acá y un corte acá en los pulmones, o sea, me refiero a un cambio, todo eso cambia. Y queda la circulación como la conocemos. Mira, ¿te acuerdas del conducto venoso? ¿Sí? Sí. Mira lo que va a pasar. ¿Lo ves aquí, no? ¿Sí? Sí. Mira, ¿qué pasó con el conducto venoso? Se convirtió en ligamento. ¿Por qué? Porque ya no le llega. Pues ya no llega sangre. Exacto. ¿Y qué pasó con la primera respiración? A ver, mira, conducto arterioso, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó cuando respiró por primera vez? Ah, se cerró. Se convirtió en ligamento. Exacto. Por eso se llaman cortocircuitos, porque son conexiones que son temporales, ¿sí? Y aquí te dejo un recuerdo de por qué ocurre esto. Cuando hay un cambio en la presión de resistencia aórtica, está en la pregunta de examen, un aumento de la presión, y eso va a predominar en la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, y en el ventrículo derecho de igual forma, ¿no? Eso te sugiero que lo repases, pero en sí lo que te acabo de explicar es lo mismo, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Listo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahí te dejo las referencias, como ya te acabo de decir, me he basado en ambos libros, así que tu profe, profesora, lo que quien sea, no tiene excusa para decir, no, yo quiero solamente Lagman, yo solamente quiero Moore. Conclusión de ambos libros es sutil, ¿sí? Listo. También un poquito le callata. Y bueno, de mi parte, agradecer su atención, espero les haya gustado. Aquí les dejé un Snoopy con su almohadita, porque como es un bebé, como estamos viendo embrio, se refiere a los bebés, ¿no? A los recién nacidos, dije, voy a poner un Snoopy dormido, ¿sí? ¿Alguna pregunta final? No, todo claro. Listo.